úlcera péptica y los tumores gástricos, ¿está bien? Dentro de los tumores gástricos, el más importante, ¿verdad? Que es el cáncer gástrico, el linfoma gástrico y el GIS, ¿verdad? Que es un tumor estromal gastrointestinal, ¿sí? Entonces, repasando un poquitito el estómago, anatomía del estómago, así rápido. ¿Qué saben de la anatomía del estómago? Es un órgano. También el estómago. ¿Cuáles son? Anatomía no tiene solo 3 partes. Muchas partes tiene. Macroscópicamente, ¿verdad? Tiene una curvatura menor, después una curvatura mayor. Después, ¿qué más? Tiene un antro. Meu Deus, ¿y esa animación qué comieron en el recreo? Nada. Ah, então não come nada. Então, por que vocês queriam recreo? Ah, para justificar. Ah, entonces la próxima solo acá del asiento podemos hacer, ¿verdad? Bueno. Bueno. Tiene una curvatura mayor, menor. ¿Qué forma tiene el estómago normalmente? Eso tienen que saber. ¿Qué forma tiene? Ahí tienen. ¿Qué forma tiene un órgano? J. 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 Entonces, ¿qué forma tiene el estómago? Forma de una J. ¿Está bien? ¿El esófago qué forma tiene? ¿El esófago qué forma tiene? Cilíndrica. Muy bien. ¿El estómago? J. Muy bien. Entonces tiene 2 curvaturas. Una menor. ¿Qué me dijeron? Cardias, ¿verdad? Después. Fundus, cuerpo. Antro, píloro. Ok. ¿Saben todo eso? Vamos a testar. Vamos a probar un poco. A ver un poco. ¿A quién le puedo preguntar? Tan. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Qué? ¿Acá? ¿Esto? Ah. ¿Acá? Ah, ese. ¿Acá? Curvatura mayor, cuerpo, ¿verdad? ¿Y esto cómo se llama? Píloro. Ah, bueno. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esta porción acá cómo se llama? Acá. Ángulo de Gis. Muy bien. Ten esperanza. Muy bien. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el color? Todo eso tienen que recordarse para poder interpretar una tomografía, una ecografía gástrica. ¿Está bien? Entonces tienen que manejar su anatomía. Bueno, la mucosa macroscópicamente presenta estos pliegues, ¿sí? Pliegues longitudinales que son llamados de ruga gástrica. Entonces la mucosa normal del estómago sí o sí tiene que tener ruga, pliegues, ¿está bien? Si yo veo en el estómago una superficie lisa, eso es patológico, de un problema. Entonces generalmente es una úlcera, ¿sí? Y acá vemos, entonces esto es un estómago normal. ¿Por qué? Porque veo pliegues longitudinales. No se olviden de eso, ¿sí? Entonces el estómago macroscópicamente tiene pliegues longitudinales. El intestino delgado tiene pliegues circulares. Para diferenciar, entonces mirando una endoscopia ustedes ya saben ya si están en intestino o si están en el estómago o si están en el esófago. El esófago, ¿cómo es su superficie? La mucosa, lisa. ¿Qué color dijimos? Rosa clara. ¿Y el estómago? ¿Qué color? Rosa oscura. ¿Está bien? Entonces si yo veo color rojo en el estómago, eso es patológico, ¿sí? Bueno,
Nada más a modo de repasar, entonces esta es la arruga gástrica, entonces es la evaginación de la mucosa y la submucosa. Entonces si yo veo borramiento de la arruga, si yo veo una superficie lisa, significa que la lesión ya está en la submucosa, ¿sí? Entonces todo esto es histología, ¿verdad? ¿Qué epitelio tiene el estómago microscópicamente? Epitelio cilíndrico simple. ¿Cómo también se llama el epitelio cilíndrico simple? Epitelio mucosecretante. ¿Por qué? Las propias células epiteliales cilíndricas del estómago, ellas mismas producen el moco. En el estómago no hay células caliciformes. Y si hay, es patológico. Está bien, no se olviden de eso, si no confundir. Esta mucosa generalmente se invagina y forman estas estructuras llamadas fositas gástricas, ¿sí? De todo lo que va entrando, nosotros lo llamamos de fositas gástricas. Acá, entonces todo lo que va entrando, ¿sí? ¿Cómo se llama esto que va entrando? Fositas gástricas. ¿Qué epitelio tiene el estómago? Cilíndrico simple. Da para ver como blanco, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es ese blanco? Moco. Entonces, ¿quién produce el moco? Las propias células epiteliales. Entonces, no confundir, porque da para ver boliñas blancas, pero no son células caliciformes. Entonces, ese es el problemita del estómago, que a veces queremos confundir. Y la misma cosa que el esófago. También tiene ¿cuántas capas histológicamente? 4. ¿Cuáles son? Mucosa, muscular externa y serosa. Casi puro serosa tenemos. Y la diferencia con el esófago, el único órgano del tubo digestivo que tiene 3 disposiciones de músculo, ¿sí? Oblicua interna, circular intermedia y longitudinal, ¿sí? Bueno. Histológicamente, sí, el estómago se divide solo en 3 partes. ¿Por qué? Por la distribución de las glándulas. Entonces, las glándulas en la región cardial son más cortas, ¿sí? Producen más carbohidratos. En la región fondo cuerpo, las glándulas son mucho más profundas y allí tenemos varias células que van a contribuir para los componentes del jugo gástrico. ¿Está bien? ¿Qué células tenemos en el estómago, en el fundus cuerpo? Parietales y principal. El príncipe que toma Pepsi, ¿se recuerdan? Entonces, el príncipe que toma Pepsi, ¿qué produce? Agente pexinógeno. Y la célula parietal, la princesa, ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿verdad? Entonces, hay células que producen moco, ¿verdad? Hay células que producen ácido clorhídrico, hay células que producen hormonas también en el epitelio, que algunas son bien conocidas, otras todavía no se sabe bien cuál es su función, ¿sí? El estómago es bastante complejo, ¿verdad? Hay células madres también en el epitelio que va a dar la capacidad regenerativa también al epitelio, ¿sí? Entonces tenemos varias células en las glándulas, ¿sí? Es bastante compleja, no es como el esófago. El esófago básicamente, ¿cuál es su función? Pasaje del alimento. En el esófago no se absorbe nada, no se digiere nada, no se libera ninguna sustancia que colabore para la digestión. Es un tubo de pasaje. El estómago no, el estómago sí. En el estómago, ¿qué ocurre? ¿En qué se convierte el alimento, ese bolo alimenticio que llega? ¿Cómo se llama? Quimo, muy bien. Se convierte en el quimo gracias al jugo gástrico, ¿verdad? Al jugo gástrico, entonces ella es mucho más compleja. Todos los alimentos que a gente come en el estómago, ¿qué pasa en el estómago con alimentos? Se tritura. Por eso al estómago también lo conocemos como la licuadora, ¿sí? La licuadora. Bueno, ¿cómo se llaman estas estructuras que invaginan? Fositas gástricas. Vemos cortitas, ¿verdad? Las glándulas, entonces, ¿en qué región del estómago estamos? No, ¿en qué región? Estamos en el cardias, cuerpo fundus o píloro. Cardias. Cuando vemos fositas cortitas, estamos en la región cardial.
Cuando vemos muchas glándulas y las glándulas son bien coloridas, ¿en qué parte del estómago estamos? Cuerpo fundus. ¿Está bien? Donde predominan las células parietales y principales. Entonces acá hablamos de gastritis y úlcera péptica, ¿sí? La gastritis, ¿qué es? Itis, gastritis, proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué está comprometido en la gastritis? ¿Qué yo tengo en la mucosa? Epitelio, después lámina propia y muscular de la mucosa. Entonces, presencia de células inflamatorias que puede estar acompañada de hemorragia o necrosis superficial. Entonces, para poder entender un poco la fisiopatología, le presento este esquemita. Esto está al final de sus materiales, pero fui ordenando para que haya un poco más de orden, ¿verdad? Entonces, al final está la fisiopatología, porque es lo que tipo menos a nosotros nos interesa, pero es importante. ¿Está bien? Entonces, para poder entender por qué se lesiona nuestra mucosa, entonces, la patogenia. Nosotros tenemos en el estómago fuerzas nocivas y factores de protección. Entonces, en el estómago tenemos dos residentes, ¿sí? ¿Cuáles son los factores protectores del estómago? ¿Tenemos cuánto? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos factores protectores? Olien el esquema. Olien ahí, la diapositiva. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuánto? 6, ok. Entonces, ¿cuántos factores protectores tenemos en el estómago? 6. ¿Cuántos factores agresores tenemos en el estómago? 2. Cuenten, 2. Ahora sí la pregunta. ¿Cuáles son los factores protectores del estómago? Bueno, secreción de la mucosa, ¿verdad? Secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa, función de la barrera epitelial, la capacidad regenerativa del epitelio y la elaboración de las prostaglandinas. Esos son factores protectores. Entonces acá, este es el epitelio gástrico. El epitelio gástrico es un factor protector, es una barrera. Porque ¿qué hay acá en la luz? Hay dos cosas nomás en la luz. ¿Qué hay en la luz? El jugo gástrico. ¿Y qué contiene el jugo gástrico que es nocivo para el epitelio? El ácido clorhídrico y el pexinógeno, ¿verdad? El agente, la pexina, que es la forma activa. La pexina, ¿qué hace? Rompe las proteínas. El ácido clorhídrico, ¿qué hace? Quema, mata, quema, ¿sí? Entonces, ¿cómo el estómago sobrevive? ¿Cómo hay un equilibrio entre ellos? Y gracias a los factores protectores. Entonces, la primera barrera es el epitelio. Ella es una célula que produce ¿qué? Moco. Él produce ¿qué? Bicarbonato. El que produce, acá que está chateando, está produciendo ingredientes allí, bicarbonato. Después, eu não estou julgando, estou só dizendo o que você está fazendo aqui. Transporte de membrana apical? Ella es capacidad regenerativa del epitelio. Você é? Síntese prostaglandina. Prostaglandina já tem. Então é o transporte da membrana apical. Onde você tirou esse? Aqui. Forças de... Transporte. Tá errado, né? Onde está a força? Ah, é diferente. Olha o meu. Transporte de la membrana apical superficial. Ah, sí, sí, sí. Esa es la edición más antigua. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Pero este es del Robin más actual. Pero igual está bien. Igual está bien, ¿sí? Solo que está más, más desglosado, más fisiopatológico, ¿verdad? Entonces aquí. Ay, y este que no me confunde todo. Acá. Entonces acá tenemos factores de protección. Entonces acá, este epitelio va a estar protegido de estos dos fuerzas, que es la acidez y las enzimas pépticas. Entonces siempre hay un equilibrio entre ellos para que no haya lesión epitelial, ¿sí? Entonces, ¿qué puede causar lesión en el epitelio cuando tenemos un desequilibrio entre la fuerza nociva y los factores de protección? ¿Sí?
Entonces, solo yo necesito que un factor de protección esté suprimida para que el agente nocivo pueda lesionarle al epitelio. ¿Entienden? Entonces, los factores, acá me dice, los factores que mencionan acá y que causan la lesión, me dice acá, infección por Helicobacter pylori, AINE, tabaco, alcohol. ¿Qué es lo que causa estos factores? Disminuye un factor de protección. Entonces yo necesito que un solo factor de protección esté suprimido para que el agente nocivo pueda lesionar a mi epitelio. Por ejemplo, paciente que toma mucho AINES. ¿Qué es AINES? No esteroide. Entonces, ¿qué hace el AINES? Suprime la elaboración de prostaglandina. Entonces, ¿cómo que él va a eficar? Todo distraído aquí, así, y yo soy el ácido y ya me meto acá y ya empiezo a matarle a las otras células epiteliales. ¿Entienden? Entonces, el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que hace el Helicobacter pylori? Suprime factor de protección. El Helicobacter pylori lo que hace es ella está en la luz del estómago, ¿sí? Ella no toca el epitelio, gente. Lo que hace es suprime dos factores de protección. Entonces en el estómago ella entra, es una bacteria flagelada, ¿sí? Bacteria flagelada. Una vez que ella entra en el epitelio, ¿verdad? En el epitelio, en la luz gástrica, para que ella pueda sobrevivir a ese ambiente tan ácida, ella produce una capa protectora, la ureasa. ¿Entienden? Entonces, el Helicobacter pylori no le mata a la célula epitelial. Solo su presencia, que hace la presencia del Helicobacter pylori, hace que disminuya los factores de protección. No es como las otras bacterias, que va y lesiona o que libera su toxina y le mata a nuestras células, no. Entonces, el Helicobacter pylori ingresa una vez dentro de la luz gástrica, va a crear una capa protectora. ¿Se recuerdan de la película Avatar? El hombre entra ¿dónde? En una cápsula. Entonces esa cápsula está bien protegida, ¿sí o no? Bueno, y así también es el Helicobacter pylori. Por eso no le mata el ácido. Entonces los antibióticos que se toman, ¿dónde actúan los antibióticos? En la ureasa. Rompe esta ureasa y ¿quién le mata a la bacteria? El ácido clorhídrico, no el antibiótico. No hay antibiótico que directamente le mate a la bacteria. ¿Entienden? Entonces ellos atacan, o sea, rompen esta barrera y el ácido clorhídrico es el que se encarga de quemarlo. ¿Entienden? Entonces disminuye. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan en este capítulo es que vayan haciendo un listado nuevamente, porque esto es importante que estudien bien. Ay no, me confundí otra vez. Que esto, por ejemplo, acá, van a colocar AINE, 2 puntos, suprime la elaboración de prostaglandina. El Helicobacter pylori, ¿qué hace? Suprime la elaboración del moco. O sea, ¿qué ella hace? Utiliza nuestro moco, ¿sí? Y es una bacteria flagelada. ¿Qué pasa con las bacterias que se atrapan en el moco? ¿Qué pasa con la bacteria cuando fica atrapada en el moco? ¿Puede salir? Ya no puede salir. Las bacterias comunes cuando se quedan atrapadas en el moco, ¿cómo quedan? Todo atrapadas. ¿Entiendes? Por eso que en el aparato respiratorio, cuando hay una infección bacteriana, ¿qué produce mucho el paciente? Moco, porque tiene un buen sistema inmunológico, mucho moco. ¿Y qué viene mucho en el moco? Bacterias semimuertas, ¿verdad? O muertas o algunas vivas todavía. El Helicobacter pylori, porque es resistente, él consigue nadar en el moco. Flagelado, o sea, él le tranquila. Nada en el moco. Y utiliza los componentes del moco. ¿Está bien? Entonces,
Entonces, el problema del Helicobacter pylori es su presencia, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos el esquemita. Miren, para que haya gastritis, para que haya lesión de las células epiteliales, ¿qué yo tengo que tener? ¿Qué tengo que tener? Supresión de los factores protectores del estómago. ¿Está bien? A lo que no entendió nada, ese cuadrito está este. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la gastritis? ¿Qué tiene que haber? Disminución de los factores protectores. ¿Cuántos factores protectores tenemos nosotros en el estómago? 6. Y necesitamos que una sea suprimida para que haya lesión, que haya gastritis, ¿sí? Y aumento de ¿qué? De factores agresores. ¿Cuántos factores agresores hay en el estómago? 2. ¿Cuáles son? Ese es más fácil. Acidez gástrica y agente, la pexina, ¿verdad? Y acá está, chicos, esto que realmente nunca se terminó, ¿verdad? La idea es que ustedes terminen. Entonces acá un ejemplo. En los ancianos, 2 puntos. ¿Qué pasa cuando el paciente ya es anciano? Ya hay disminución de la producción de ¿qué? De bicarbonato y mucina. Entonces hay 2 factores suprimidos. Mucho más chance de que tenga ¿qué? Una gastritis. Grandes alturas. Las grandes alturas, ¿en qué factor de protección puede afectar? Grandes alturas. Si nos vamos nosotros en zonas de grandes alturas, ¿qué puede faltarnos? Oxígeno. Entonces, ¿en qué factor va a incidir? ¿En qué factor de protección va a incidir la altura? En el flujo sanguíneo. Entonces, ¿cómo va a estar el flujo sanguíneo? Disminuido. Entonces, paciente que se va a grandes alturas también puede desarrollar una gastritis aguda. ¿Está bien? Porque eso hace que disminuya el factor de protección. Bueno, la gastritis aguda generalmente es asintomática y si es sintomática puede presentar dolor epigástrico, puede estar acompañado con náuseas, vómitos, puede presentar hematemesis o melena, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la gastritis aguda. ¿Ya entendieron? Ya la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que haber básicamente? Aumento de factores agresores y disminución de factor de protección, ¿verdad? Bueno, la gastritis aguda generalmente es transitoria. ¿Qué significa transitoria? ¿Qué pasa? Solita, ¿verdad? Se repara solita, ¿sí? Bueno, en la gastritis aguda, vamos a hacer acá, la gastritis aguda, macroscópicamente, si se le hace la biopsia al paciente, ¿qué es lo que yo puedo ver? En la macroscopía, una endoscopía digestiva. Voy a ver erosiones, ¿sí? Esa es la característica morfológica de la gastritis crónica. Aguda, crónica, ya me fui. Entonces voy a observar manchitas o puntitos rojos que son erosiones recientes o manchitas más antiguas que son más negritas o más color marrón. Esa es la característica macroscópica. En la microscopía, ¿qué voy a observar? Si es una gastritis, entonces, ¿quién le causa la lesión? Nuevamente aparece acá el monstruito. Ay, malo, malo, malo. ¿Qué va a hacer el ácido? Quema. Quema, 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 quema. ¿Sí? Le quema. Entonces hay necrosis acá. ¿Qué células van a venir acá? Célula inflamatoria. ¿Qué célula? Neutrófilos. Neutrófilos, ¿sí? Entonces podemos encontrar neutrófilo en el epitelio, incluso en la luz, y también ¿en dónde? En la lámina propia. Neutrófilo. ¿Qué también podemos encontrar? Macrófagos, ¿sí?
Cuando tenemos la lesión, este pedacito que sufrió necrosis se va a desprender y va a ir hacia la luz. ¿Entienden? Entonces en la gastritis aguda, ¿qué hay? Erosión. ¿Y qué significa erosión? Se quema y se desprende y va hacia la luz. Por eso podemos ver la lesión macroscópicamente. El ejemplo, el pasto. ¿Conocen el pasto? Pasto. ¿Qué es erosión? Yo hago así un corte, un cuadrado y saco de la tierra un pedazo de pasto, gramada. Entonces yo saco un pedacito de gramada. Eso es erosión. Si es reciente, ¿qué color va a ser mi pasto? Verde. Si yo no le doy agua y no vuelvo a plantar, ¿qué va a pasar con mi pasto? Va a mojar. ¿Y qué color se va a volver? Marrón. ¿Y después? Negro, feo. Va a terminar. Así mismo. Entonces cuando tenemos una erosión reciente, ¿qué color va a ser? Rojo. Cuando es antiguo, negro. Rojo porque ahí desprende, se desprende, ¿sí? ¿Y úlcera qué es? Un buraco, excavación. Yo quiero plantar un árbol. Entonces la úlcera es excavación, de lo más superficial hacia lo más profundo. Va acabando. Y en la luz yo voy a ver limpia cuando hay úlcera. Parece a mesma coisa. Vocês agora nem estão dando importancia, pero después confunden bastante. Entonces a veces, ¿erosión, úlcera es la misma cosa? No es la misma cosa. Las erosiones son superficiales, se desprenden y van hacia la luz. ¿Está bien? La úlcera, la luz está limpia y la excavación es de lo más superficial hacia lo más profundo, ¿sí? Entonces, en la microscopía de la gastritis aguda, ¿qué yo voy a ver? Erosión. Presencia de células inflamatorias. ¿Qué células generalmente? Neutrófilos. ¿Sí? La macroscopía que voy a observar, erosiones recientes y erosiones antiguas. Muy bien. ¿Cuál también es la causa frecuente de una gastritis aguda? Un estrés. Entonces, el estrés puede causar una úlcera. Entonces, cuando yo veo una úlcera, ya es una gastritis aguda ulcerativa. ¿Está bien? ¿Y la úlcera qué era? Buraco. Ya es un buraco, ¿sí? Ya es una excavación, ¿sí? ¿Y qué puede causar una úlcera por gastritis aguda? Estrés. ¿Qué tipo de estrés? Grandes estrés. Por ejemplo, un paciente politraumatizado, un paciente que entra en cirugía de gran complejidad, es un paciente que está estresado. Un paciente, que tiene un accidente cerebrovascular, ¿es un paciente estresado, sí o no? Un paciente que tiene una quemadura, ¿es un paciente estresado? Sí. Entonces, todos estos pacientes que tengan un evento importante, el estrés, ¿qué puede generar? Disminución de los factores protectores del estómago. Entonces, sí o sí a estos pacientes, ¿qué se les da para evitar que no haya úlcera? Protectores gástricos, protectores de mucosa. ¿Entienden? No existe, por ejemplo, gastritis por estrés psicológico. Por ejemplo, ustedes van a escuchar mucho. Eu tengo gastritis por estrés. Porque voy a tener prueba de anatopato. No existe. O sea, el estrés psicológico lo que puede hacer es incrementar la sintomatología, pero no es la causa de tu gastritis. ¿Entienden? El estrés psicológico a que ustedes se refieren es, por ejemplo, no duermen bien, tienen miedo. ¿Qué más sienten cuando tienen estrés psicológico? Ansiedad, después. Miedo, yo creo que es miedo, duda, tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sistema nervioso autónomo va a predominar ahí? ¿Simpático o parasimpático?
simpático, entonces va a aumentar la adrenalina. Entonces, el estrés psicológico hace que se incremente la sintomatología, no es la causa de tu gastritis. ¿Está bien? Ah, no, pero la paciente dice que tiene estrés psicológico, o sea, tiene gastritis psicológica, bueno, está todo bien, vos se ten. Entonces ahí se va a curar. ¿Entienden? Pero no es la causa, no es la causa. Entonces tenemos dos tipos. ¿Por qué recalco y recalco esto? Porque quieren confundir y no leen bien en sus libros. Entonces, ¿a qué tipo de estrés se refiere? A estrés grande. Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Trauma severo, quemadura. Y cuando afecta generalmente el duodeno proximal, hablamos de Curling, úlcera de Curling. Y la úlcera de Cushing generalmente afecta esófago, estómago, duodeno y generalmente a causa de un daño intracraneal, cirugías o tumores intracraneales. Entonces eso genera bastante estrés. Ustedes se van a dar cuenta, todo paciente que entra para una cirugía, tiene algún tumor o se le va a operar, ¿verdad? Sí o sí, ¿qué sí o sí hay en la indicación médica? Protectores de mucosa. Si vos te olvidas de los protectores de mucosa, se puede complicar tu paciente de vos. ¿Sí? ¿Entienden? Porque al haber una cirugía, ¿cómo va a estar el flujo sanguíneo en el estómago? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Entonces, quieras o no, vos vas a disminuir factores de protección. Bueno, ¿por qué esto es una gastritis aguda? ¿Qué vemos? Porque vemos erosión. ¿Ven cómo es? La erosión nos da para ver como un buraco. ¿Cómo vemos la erosión? Superficial. Es un desprendimiento superficial. Vamos a ver bien rojo si es reciente, esto vermelho, y más oscurito que son, más tardía, muchísimo. Entonces, ¿qué tipo de gastritis tiene este paciente? Gastritis aguda. Acá, miren esta. ¿Qué da para observar? Erosión. Rojo, rojo, ¿qué son? Erosiones recientes. Y esto más negrito, erosiones antiguas. ¿Cuál es el diagnóstico macroscópico? Gastritis aguda. Entonces algunos de ustedes van a ver que lo clasifican ya como gastritis aguda erosiva. ¿Está bien? Y acá tenemos la microscopía, ¿sí? Entonces da para ver cómo que se desprende y va hacia la luz. ¿Cómo lo llamamos esto? Erosión. Y si vemos acá, así como un buraco, úlcera. Entonces, si vemos erosión, ¿de qué estamos hablando? Gastritis aguda. ¿Sí? Gastritis aguda. Todo sacado del libro, ¿está bien? Aquí, gastritis crónica. Terminamos gastritis aguda, gastritis crónica. La gastritis crónica, ¿sí? La causa más frecuente de la gastritis crónica es el Helicobacter pylori. Entonces, si mi paciente tiene positivo Helicobacter pylori, ¿qué tipo de gastritis tiene mi paciente? Crónica, no va a ser aguda, jamás es crónica, ¿sí? Y lo malo de la gastritis crónica es esto, gente. Mucho tiempo, más lesión. Si hay mucha lesión que puede haber, cicatrización del estómago. Y muchas cicatrices acumuladas en el estómago me puede llevar ¿a qué? A la atrofia del estómago. Y la atrofia del estómago me puede llevar a la pérdida de arquitectura de mi estómago. Entonces, el paciente que tiene gastritis crónica, su estómago puede estar así. Va a tener atrofia. ¿Por qué? Porque se lesiona, se cicatriza, se lesiona, se cicatriza, se lesiona, se cicatriza. Y microscópicamente, ¿qué puedo observar en la gastritis crónica? Metaplasia. ¿Y cuando yo digo metaplasia en la gastritis crónica? Cuando hay células caliciformes. No es que va a cambiar de cilíndrico a plano. Va a cambiar de cilíndrico con células
metaplasia gástrica intestinal, ¿a qué me puede llevar? A una displasia. ¿Y la displasia qué me puede llevar? A un cáncer gástrico. Entonces, ¿hay que tratar la gastritis crónica? ¿Sí o no? Sim. Quando aparecem essas células caliciformes, ele já perdeu aquelas outras células que são comuns dele, do estômago? No, Ya mudó. técnicamente no. Ellas siempre van a estar funcionando. Não está funcionando. Sí, mucho tiempo va a durar ese. Sí. Solo que hay que tratar. Si hay metaplasia gástrica, hay que sacar. Se saca la mucosa. ¿Sí? Una cirugía, por eso que la endoscopía sirve como diagnóstico y tratamiento también, ¿verdad? Entonces a veces dicen, ah, no, pero mi gastroenterólogo me dice que no. Pero tienen que cambiar de gastroenterólogo. Mamá, yo ya cambié ya 2, 3 veces mi gastroenterólogo. Y bueno, y troca a cuarta vez. Va a ir trocando. Porque imagínense, ya tienen metaplasia, o sea, puede complicarse. No, de ella que va. No. Está bien, entonces, mejor eso que llegar a un cáncer de estómago, ¿verdad? Entonces, acá en este esquema lo que nos quiere mostrar es que la gastritis crónica generalmente produce atrofia. Y miren un poco acá. Yo veo glándulas, muchas glándulas. Y acá, cuando ya tengo una atrofia severa, ya no veo glándula. ¿Qué veo? Blanco. ¿Y qué es ese blanco que está acá? Cicatriz. La cicatriz, ¿sí? Bueno, entonces la gastritis crónica puede presentar cambios metaplásicos, ¿verdad? Metaplasia intestinal, que sería epitelio cilíndrico simple con celas caliciformes, y metaplasia pilórica. Entonces puedo también ver glándulas intestinales dentro de la mucosa gástrica. Entonces, todo paciente que tiene Helicobacter pylori hay que biopsiar. ¿En qué zona generalmente se tiene que biopsiar? En la curvatura menor, que es el lugar de asentamiento más común, ¿sí? Y es maltratada. E na biópsia dele é negativo para a pylori, não necessariamente eu preciso pedir o exame para olhar se tem metaplasia. Bem, fez a biopsia ou não? Fez biópsia já da pylori e não deu. Não deu. Biopsia de la mucosa. E não tinha. Não tinha. E el epitélio como estava? Então, ele já vai dar de todo mundo? Não, mas depende do informe. Depende do jeito que eles pedirem. También, sí. ¿Entiende? Y depende del hallazgo también. Porque si es, por ejemplo, hay una metaplasia, eso el tratamiento tiene que sacar. Pues ese ya, ¿es un proceso reversible? Sí, es un proceso reversible, y tiene que tirar. ¿Entiende? Hay que sacar. ¿Sí? No es que hay un medicamento que va a hacer que el epitelio vuelva a ser el epitelio de antes. ¿Está bien? Entonces eso se saca. Bueno, no es tan linda la imagen, pero acá nos muestra, miren, porque miren, incluso se forman las vellosidades intestinales en el estómago, las glándulas y estas boliñas que son células caliciformes. Entonces, metaplasia intestinal. Bueno, ¿cuál es la causa más común de la gastritis crónica, dijimos? El Helicobacter pylori. Y si el 95% está asociado ¿a qué? Al Helicobacter pylori. Y si no hay Helicobacter pylori, ¿qué puede ser la causa? Autoinmunológica. Estrés y NAU. Estrés y NAU causa gastritis crónica. ¿Está bien? No se olviden de eso. Entonces, lean bien el Harrison, lean bien el Farrera. ¿Todavía no están leyendo? Ainda não? O que vocês estão lendo agora? Fisiopato. Farreras? Mas como se llama el libro? Porch. Es meio pobrecito. Es un pobre. Es muy basiquito, mas es bom. Es bom. Entonces, más de aquí, Farreras, ¿verdad? El Harrison, que es muy bueno, ¿verdad? Entonces, lean bien, ¿sí? Lean bien y apréndanse bien eso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, no hay Helicobacter pylori. Paciente negativo su Helicobacter pylori, ¿verdad? Pero hay características de gastritis crónica en la biopsia. Tiene atrofia, tiene metaplasia o no tiene metaplasia. ¿Qué células yo voy a encontrar en la gastritis crónica?
La gastritis crónica. No, gastritis crónica, ¿qué célula? La macroscopía ya saben, atrofia y pérdida de arquitectura. Pérdida de arquitectura, ¿sí? En la gastritis crónica, itis crónica, ¿qué células van a predominar? ¿Eh? Inflamación, entonces, ¿qué célula? Crónica, linfocitos, muy bien. Entonces en la microscopía yo voy a ver linfocitos intraepiteliales y en la lámina propia, linfocitos. ¿Y qué también voy a ver? Plasmocitos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer diagnóstico de gastritis crónica? Presencia de linfocito y plasmocito. Hay Helicobacter pylori, ya se sabe que es una gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori. Hay estas células, pero no hay Helicobacter pylori, entonces, ¿cuál va a ser la sospecha? Autoinmunológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué le debo solicitar a mi paciente? Anticuerpos. Entonces, la gastritis autoinmunológica, su nombre ya lo dice, se crean anticuerpos anticélulas parietales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este anticuerpo? Si es una célula antiparietal. Le bloquea la célula parietal. ¿Y cuál es la función de la célula parietal? ¿Qué produce? Factor intrínseco y ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, vamos a tener disminuido ¿qué? El factor intrínseco. Entonces, ¿qué va a estar afectado en la paciente? Va a tener anemia. Vamos a tener disminución en la absorción de la vitamina B12. Entonces, por eso siempre es importante. Mi perfil de mi paciente, gastritis crónica, sí o sí le tengo que solicitar un hemograma. ¿Está bien? Entonces, hemograma, porque también si está acompañado de anemia, mi sospecha es autoinmunológica, ¿sí? Bueno, y tenemos dos tipos de autoinmunológica, la tipo A y la tipo B. La tipo B es la más frecuente, ¿sí? Y acá nos pone, miren, entonces tenemos anticuerpos, anticélulas parietales. Entonces dijimos, tenemos poco factor intrínseco, ¿qué cuadro clínico vamos a tener? Anemia, ¿sí? Tenemos poco ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo vamos a tener ácido clorhídrico? ¿Mucho o poco? Poco. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hipoaclorhídrico, ¿sí? Y la gastrina, ¿cómo va a estar? Elevada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener una gastritis crónica inmunológica. La de tipo B es la más frecuente, ¿sí? Incluso puede ser secundaria al Helicobacter pylori. Imagínense, o sea, el Helicobacter pylori, gente, es muy dañino. Su presencia es muy dañina, ¿sí? Si ella no te genera, o sea, si no se cura, te puede generar una gastritis autoinmunológica. Si no te genera eso, te puede generar una úlcera péptica. Anoten eso. Entonces, la presencia del Helicobacter pylori, y así hagan una llave. ¿Qué puede dar el Helicobacter pylori? En la parte gastrointestinal. Gastritis crónica número 1. Number 1. 2, úlcera péptica. Entonces, todos los pacientes que tienen úlcera péptica, más del 90%, ¿quién está presente? Helicobacter pylori. Que también puede dar cáncer. Cáncer gástrico. Entonces, todos los pacientes que es diagnosticado de cáncer de estómago, ¿quién está de por medio? Linfoma gástrico. Entonces, paciente que tenga linfoma gástrico, ustedes saben que el linfoma, ¿qué es? Tumor benigno o maligno. Maligno, ¿sí? ¿Se origina de qué célula? Linfoma, linfocitos, ¿sí? Entonces también puede dar linfoma gástrico. Entonces, solo problema el Helicobacter pylori. Y es considerado como agente carcinogénese, ¿sí? Carcinogénese, de ahí que puede producir el cáncer, ¿sí? Bueno,
Es más frecuente en la región antro y puede progresar en el fundus, ¿verdad? Y acá tenemos, se divide en gastritis hipersecretora o pangastritis. ¿Qué significa pangastritis? Toda. Y ese tiene mucho más chance de desarrollar que cáncer gástrico, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algunas propiedades del Helicobacter pylori. ¿Por qué que ella es tan virulenta? ¿Por qué que ella es tan poderosa? En primer lugar, porque produce ¿qué? La ureasa. ¿Y qué es la ureasa? La capa protectora, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué también tiene el Helicobacter pylori que no está acá? Tiene flagelos. ¿Y los flagelos qué le da? Movilidad, ¿sí? ¿Qué hace en la capa de moco el Helicobacter pylori? Destruye. Y pongan acá, en rojo, no invade las células epiteliales. ¿Qué significa eso? Que el Helicobacter pylori solo está en la luz. Ella no toca el epitelio, no invade, ni perchinho, solo un moco, ¿sí? En la luz. ¿Cómo hacer que el Helicobacter pylori? ¿Microbiología vieron con el doctor? Helicobacter pylori, las propiedades, todo. Bueno, ¿no se recuerdan de ella? Porque generalmente se da mucho Helicobacter pylori porque es común, ¿verdad? Es común. Entonces, ella no invade células epiteliales. Eso sí me gustaría que se recuerden, perdón. Y que también hace su presencia en el estómago, hace que aumenten los folículos linfóides. O sea, estando el Helicobacter pylori en la luz, hace que los linfocitos, el Galch, ¿se recuerdan? Galch, Malch, hace también que prolifere. De ahí que puede también causar linfoma gástrico. Todo problema, ¿sí? El otro problema del Helicobacter pylori es que son bastante resistentes. ¿Qué es lo que le da esa resistencia? La ureasa, ¿verdad? La ureasa. El tratamiento del Helicobacter pylori, ¿cuál es? Antibiótico. ¿De cuántos días? Claro, un solo no va a ser nunca suficiente. 14 días mínimamente. Mínimamente 14 días, 2 semanas, ¿sí? 2 semanas. Y generalmente después, ¿qué suele pasar? Vuelve. O no se resolvió. Entonces es resistente, ¿por qué? Porque probablemente, ¿cómo se adquiere el Helicobacter pylori? Eso que le iba a preguntar de micro. Parece tan chique. Eu tenho gastrite, ¿sabe? Todo el mundo fala. ¿Qué? Gastrite. Es tipo así, parece tan chique, ¿sabe? ¿Y qué tiene? Y gastrite. Doctora, yo no vine porque eu tengo gastrite. Así, todo chique parece. No es tan chique. ¿Cómo se adquiere? Fecal oral. ¿Y qué significa fecal oral? Que você comió cocó, ¿verdad? No es tan chique. Entonces, está en la tierra y probablemente está en la lechuga que estás consumiendo, del mismo lugar donde compras. O, por ejemplo, vos decís, hoy voy a comer saludable, vos solo cargar ensalada y no se lavó bien la lechuga. Entonces, es todo un tema, gente. Puede ser que el Helicobacter pylori esté en tu casa, en tu canilla, ¿verdad? Entonces, paciente que hace su tratamiento, antibiótico terapia, sí o sí, todo en el momento del tratamiento, todo tiene que estar hervido o al vapor. O sea, ese es el error que siempre se comete cuando se trata el Helicobacter pylori. ¿Entiendes? No podés meter en tu boca algo crudo, principalmente verduras o frutas de la tierra. Nada, ¿qué limón vais a hacer? Imagina, sobrevive el ácido del estómago, no le va a matar el limón. Tiene que hervir calor o al vapor. O sea, en el momento que ustedes hagan tratamiento para Helicobacter pylori, sí o sí a su paciente le tienen que indicar. Puedes comer tu manzana, pero todo al vapor, todo pasado por agua, esos 14 días. A veces por eso que no funciona el tratamiento. Y si no funciona el tratamiento, se vuelven más resistentes.
muy resistente. Y ahí ya tienen que hervir. Todo hervido. Porque ahora también no sabes si tu agua mineral que compras es contaminada. Es todo muy dudoso. ¿Por qué? Porque hay tantas marcas de agua. Vos pensás que a veces el agua que viene de la canilla es más limpia que tu agua mineral. Sí, porque usted no sabe. A menos acá en Ciudad del Este. No se sabe, gente. Hay muchas mini fábricas clandestinas. Esos medicamentos que de Monjaro que salen, no sé, la tirsepatida, hay muchos falsificados. Muchísimo, porque hay mini fábricas que producen. Imagina, ropa, todo, o sea, tiene todo. Entonces es todo. Entonces en esos 14 días, todo hervido. Sí, todo hervido. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vemos mejor al Helicobacter pylori en la microscopía? Condiciones de Giemsa o plata. ¿Sí? Y por la serología podemos también identificarla. Test de aliento, biopsia, inmuno y PCR. ¿Está bien? Test de aliento, bafómetro. ¿Qué detecta en el bafómetro? La ureasa. ¿Está bien? La ureasa. Por eso que muchas veces pacientes que tienen una gastritis crónica generalmente tiene halitosis. ¿Qué significa halitosis? Un bafo bien exquisito. Sí, un bafo bien ureasa, ¿sabe? Entonces ustedes también tienen que aprender los tipos de olores. A veces tem patologia pelo você já sabe que é. O pelo cheiro que está esperando ya sabe el resultado que va a dar. ¿Entiende? Entonces así como ustedes van a aprender a ocultar los distintos tipos de sonidos, también hay varios tipos de cheiro. ¿Sí? Bueno, y miren gente, onde que ele siempre está presente, en todo. Úlcera, gastritis crónica y el cáncer gástrico. ¿Qué me falta ahí? Linfoma. Y acá vemos, en la microscopía, ¿qué vamos a observar? En la gastritis crónica, plasmocito y linfocito. Y en la luz, ¿qué generalmente tenemos que buscar? En la luz de la mucosa gástrica. Helicobacter pylori. ¿Con qué tinción vamos a ver mejor? Giemsa, ¿verdad? O tinción de plata, ¿verdad? ¿Está bien? Acá. Esta es una gastritis, miren un poco, acá tenemos varios diagnósticos. Es normal que veamos como vellosidad intestinal en el estómago. Es normal que veamos esto. ¿Qué es esto? Célula caliciforme. ¿Qué hay acá? Metaplasia intestinal. Vemos acá, nos marca neutrófilo en la luz. Entonces, si yo veo neutrófilo en la luz de una gastritis crónica, es una gastritis crónica activa. En otras palabras, gastritis, inflamación crónica agudizada. Está en actividad. ¿Está bien? No está dormidita. Entonces, eso también se puede... Agudizada, agudizada. ¿Cómo você vai saber que está agudizada? Porque tem presencia de neutrófilo, ¿está bien? Neutrófilo. ¿Esta paciente va a ser sintomática o asintomática? Sintomática. Acá vemos azul metileno, perdón. Observamos acá una cripta, una glándula, ¿sí? Célula epitelial. ¿Y este blanco qué es? No. Moco, muy bien. Vemos en la luz, en forma espiraladita. ¿Qué es esto que está en la luz? Agar pylori. El Helicobacter pylori toca epitelio, ¿sí o no? No. Entonces no puede ser que toca el epitelio. ¿Dónde ella vamos a encontrar? ¿En la luz o en el moco? Esa puede ser pregunta de examen allá por octubre, ¿verdad? Repete. A ver. Repete. Ah, sí. ¿Dónde que nosotros vamos a ver Helicobacter pylori? ¿Dónde que vamos a ver? ¿En la luz o en el moco? ¿Por qué? Porque él no toca epitelio. Ni está en contacto. Ni está. Su presencia es el problema. ¿Sí?
es bastante tóxica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede dar muchas cosas, ¿sí? Incluso el Helicobacter pylori también se relaciona con el cáncer de colon, recto, anal. Vamos a ver también eso. Entonces, todo lo que es el tubo digestivo está ella presente. Bueno, voy a terminar. Rapidísimo. ¿Qué hora es? 1 minuto. Este es un cuadro que van a estudiar y comparar, ¿está bien? Ahí. Otro, úlcera péptica. ¿De un libro? ¿Un libro? De libro, sí, está ahí. Úlcera, libro. Livro. Não mandem no grupo. Deixe que eles procurem. Larissa, não. Vou tirar daí. Úlcera péptica. Atiendan. Voy a terminar hasta úlcera, así en la próxima clase doy tumores nomás ya. No vamos a terminar, no me da el tiempo. Bueno, ¿qué le iba a decir? Úlcera péptica. ¿Con qué está asociada generalmente? El Helicobacter pylori. La úlcera péptica puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. ¿Qué significa eso? Úlcera péptica, ¿dónde puede haber? Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Cuando yo digo que es úlcera péptica, tiene que tener unos requisitos para que yo diga que es úlcera péptica. El tamaño no tiene que ser mayor a 4 centímetros. ¿Está bien? El diámetro y el fondo no tiene que ser mayor a 1 centímetro. ¿Está bien? 0,5 o 0,6 de profundidad y de diámetro 0,3 centímetros. Entonces, ese es el requisito principal. Otro requisito, los bordes no deben ser sobreelevados. Otro, el fondo limpio. Ese es importantísimo, porque si yo veo una úlcera, que el fondo está sucio, tiene hemorragia, necrosis, mide más de 8 centímetros, tiene los bordes sobreelevados, eso es tumor. ¿Qué tipo de tumor es? Ulcerativa. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a ser úlcera péptica? ¿Cuáles son los requisitos para que yo diga úlcera péptica? Menor a 4 centímetros. Fondo limpio. Borde no sobreelevada. Muy bien. ¿Cuál es la localización anatómica más común? Duodeno. En la primera porción del duodeno, en la cara anterior. Este tiene que ser una oración. El cirujano, ustedes le dicen esto a un cirujano y no sé, a gloria. ¿Entienden? ¿Dónde generalmente aparece la úlcera péptica? Duodeno. Primera porción del duodeno, ¿en qué cara? Anterior. Segundo lugar, sitio anatómico. ¿Dónde aparecen generalmente? Estómago. ¿En qué parte del estómago? Muy bien. Localizaciones menos frecuentes, mucosa de Barré, ¿en qué órgano? Esófago, Barré, esófago. Después, margen, ¿qué dice ahí? Margen gastroenterostomía y mucosa del divertículo de Merkel. Entonces son las localizaciones anatómicas más frecuentes de la úlcera péptica. ¿Está bem? Então, onde que aparece mais? Rápido. ¿En qué parte? Segundo lugar. Estómago. Muy bien. Acabó ya. Patogénesis, lo mismo que la gastritis. Lo mismo, ¿sí? Tiene que haber alteración entre los factores protectores y los factores agresores. Y la misma cosa acá, miren. ¿El cigarrillo qué hace? ¿Qué hace el cigarrillo? Va, suprime la prostaglandina. ¿El AINE qué hace? Suprime la prostaglandina. Entonces, ¿hay aumento de qué? ¿Disminución de qué? Y mucina. Muy bien. ¿Se recuerdan que esto yo les pedí para que hagan? Alcohol, corticoide, ¿qué hace? Grande, no es psicológico. Y personalidad de tipo A. ¿Qué significa eso? Paciente con trastornos de personalidad, esquizofrénico, psicótico, ¿está bien? O que consumen fármacos, ¿verdad? Ansiolíticos, fármacos psiquiátricos.
Entonces eso también generalmente esos fármacos disminuyen los factores protectores. ¿Está bien? Bueno. Acá vemos, miren qué linda. ¿Qué órgano es? ¿Intestino delgado o estómago? Estómago, pliegue longitudinal. Vemos superficie lisa. Entonces, ¿qué es? Úlcera. Fondo limpio, bordes no sobrelevada. ¿Cuál es el diagnóstico? Mide menos de 4 centímetros. Úlcera péptica. Esta acá, ¿cuánto mide esta úlcera? ¿Por qué está acá la regla? 7 centímetros. ¿Ya es una úlcera péptica? No, ya es una complicación. Entonces la úlcera péptica también se puede complicar con una úlcera. ¿Está bien? Acá, intestino delgado, duodeno. ¿Vemos en qué cara generalmente vemos en el duodeno? Cara anterior. Muy bien. No da para ver muy bien, ¿verdad? Pero tiene un fondo limpio y bordes no sobrelevados. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Úlcera péptica. En la microscopía, ¿dónde está la úlcera? ¿En la A o en la B? A, B. A, B. ¿Dónde está? En la B. Acá vemos la mucosa, la submucosa, la muscular. Y vemos una excavación. Falta un pedazo. Entonces, ¿qué es esto? Una úlcera péptica. ¿La úlcera péptica se cura, sí o no? Sí. ¿Lleva tiempo? Sí. Puede llevar hasta 15, 20 años para que se cure. Capaz el paciente muera sin curar. ¿Porque de qué requiere? De estricto tratamiento, ¿sí? Bueno. Acá vemos otra. ¿Dónde está la úlcera? ¿En la A o en la B? La B, acá. Acá miran la glándula y acá no hay glándula. En la B, ¿sí? ¿Dónde está la úlcera? Este es fácil. A, B o C. B. ¿Dónde está la úlcera? Arriba, abajo, derecho, izquierdo. Abajo. Muy bien. Porque abajo, ¿qué hay? Ay. La luz. Entonces, ¿qué tejido es esto? Epitelial. Entonces yo voy siguiendo esto y acá se forma un buraco. Entonces es una úlcera, ¿sí? Una úlcera péptica. Complicaciones de la úlcera péptica. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia, que es la causa más frecuente. Después, perforación, obstrucción por edema o fibrosis y el dolor incontrolable. Entonces, ¿cuál es la sintomatología característica de la úlcera péptica? El dolor, mucho dolor el paciente tiene. El dolor antes de comer o después de comer. ¿Cuándo aparece el dolor intenso? ¿Antes o después de comer? Antes. Sí, antes. Porque el dolor es en ayuna. ¿Por qué va a doler más en ayunas? Porque hay más ácido, porque el estómago o el intestino está vacío. Entonces, el hambre doloroso es de la úlcera péptica. Entonces le dice a su mamá, y tomale leche, come, y ahí come. A veces no le da ese dolor y desayunan y pasa el dolor. Eso no es normal. ¿Está bien? ¿Eso qué puede ser? Una úlcera. Le pasa el dolor cuando come y después al cabo de 3 horas vuelve el dolor. ¿Por qué vuelve? Porque se vació otra vez. Entonces el paciente tiene que comer sí o sí cada 3 horas un poquitito. Pero ese es uno de los tratamientos. El dolor que aparece después de comer, o sea, el dolor postprandial, ¿es patología biliar o patología pancreática? Entonces, para diferenciar en la clínica. En la Semana Santa, en la madrugada se va llegando la paciente. Mucho dolor cólico después de comer. Bueno, fue el jugo de naranja que le hizo mal. No fue la chipa ni el chancho, ni la comida. Fue un jugo, fue un suco. Yo nunca tomé un suco y ahora tomé y eso. Entonces el dolor que aparece después de la comida, ¿qué es? Biliar. Patología biliar pancreática. ¿Sí? El dolor que aparece en ayuna, úlcera péptica. De esófago, puede ser también, sí, pero es más característico, las cólicos. El dolor tipo cólico generalmente no da el del esófago. Do refluxo, né? Sí. Tipo, comer alguma coisa, deu refluxo e aí deu a dor. Mas
El dolor de la patología esofágica, el tipo del dolor es más quemante. Y es más pasajero también. Es más pasajero. Quemante. Van a ver Alicia. ¿Ya vieron ya dolor, Alicia? Bueno, la semiología del dolor, ustedes van a hacer muchísimo, van a hacer eso. Alicia, A, ¿verdad? Antigüedad. L, localización, y así. Y intensidad. Carácter, C, carácter. Entonces, ¿qué carácter puede tener el dolor? Punzante, cólico, quemante, desgarrante. Entonces, el dolor generalmente del reflujo es de tipo quemante, más quemazón. El dolor de la úlcera o de las patologías biliares es más cólico, tipo cólico. ¿Está bien? Bueno. Ay, terminé. Tumores benignos y malignos, no terminé, gente. Entonces, ¿ustedes ya tuvieron práctica de esto? ¿Ustedes tienen práctica antes de la teoría? Sí, mas vai faltar tumores do estômago. Então, quédense quietitos en la práctica, en la próxima clase les termino. ¿Está bien? No, a gente não viu. Gente, não é porque não quero, não dá tempo. Tá bem? Bueno, pode ir embora.